Listo, entonces básicamente bases de datos para bioinformática, digamos que es una de las asignaturas que se ha planteado como relevante dentro de la malla de la especialización. Hay que tener en cuenta que hay varios elementos a nivel de la especialización que es importante. Ah, bueno, Andrés ya ingresó también. Andrés, ¿cómo estás? Y Hola a todos, hola profe. qué Bien, más, gracias. otra vez nos encontramos, Andrés. Sí, de nuevo. Excelente, bienvenido a la especialización. Muchas gracias. Bueno, entonces apenas estamos arrancando y vamos básicamente a ver de qué va a consistir el curso. Ahorita hacemos un recorrido y arrancamos de una vez con el tema de los contenidos relacionados con bioinformática. Entonces, básicamente la competencia del curso es que se comprendan los fundamentos de bases de datos y la aplicación del análisis de datos bioinformáticos, incluyendo que la construcción y ejecución de sentencias SQL para el diseño, implementación y gestión de bases de datos relacionales. Bueno, aquí no están las no relacionales, pero ahorita vemos un poquito más cuando estemos viendo el contenido y el uso de herramientas bioinformáticas para análisis de datos de origen biológico, ¿cierto? Digamos que el perfil de los que es decir, biólogos, médicos, microbiólogos, que por lo general en su formación, evidentemente esto no está el tema de lo que vendría a ser todo lo que es programación, lo que viene a ser el manejo de datos. Y digamos que durante el primer semestre de la especialización se va a tratar como de llenar ese vacío. Algunos quizás tengan experticia pues en esto, entonces en cierta forma serviría como una especie de repaso y pues la idea es que aquellos que obviamente se estén acercando por primera vez pues puedan quedar con las bases de esta parte. Esto junto con lógica de programación que viene un poquito más adelante también, entonces es como las asignaturas que están enfocadas a ello. Muy bien, básicamente, este es año de producción, fue el año pasado, pero realmente estamos en 2026. La asignatura tiene 4 créditos y más o menos este es como el acompañamiento, 48 horas versus 96 de trabajo autónomo que cada uno tiene y enseguida vemos cómo es ese tema de acompañamiento. La estructura del curso, pues la estructura está basada en lo que vendría a ser 8 semanas, esta es la distribución más o menos, pero enseguida procedemos como a verla más en detalle, pero básicamente es adquirir lo que vienen a ser fundamentos de bases de datos, lo que es el lenguaje SQL, bases de datos no relacionadas, o sea, no SQL, y lo que vendría a ser almacenamiento y análisis de datos biológicos. Digamos que durante este primer semestre quizás de pronto a veces los contenidos pueden ser un poquito alejados de lo que viene a ser bioinformática, pero se va a tratar de que en lo posible bases de datos sea lo más cercano, digamos que a esa aproximación netamente bioinformático. Vamos a tener lo que viene a ser encuentros sincrónicos en donde se hace pues la clase por Teams, se hace pues obviamente la intención es que se haga interacción y una de las dificultades a veces con los cursos virtuales es que no es posible hacer interacción o de pronto no una interacción tan cercana, sino a través de lo que viene a ser foros y correo. Y también hay unas asesorías. Hay algunos trabajos, usualmente son 4 módulos y hay 4 actividades individuales o actividades pues por módulo y un trabajo final. Obviamente tenemos foros, correos y los encuentros sincrónicos a través de Teams. Hay 4 actividades evaluativas que básicamente son mini actividades derivadas de cada uno de los módulos, más que todo para identificar si se comprendió, si se logró
evidenciar pues obviamente el aprendizaje y eso va a ir digamos que exponencial. La primera actividad de evidencia de aprendizaje va a ser bastante sencilla, pero a medida que que vayamos avanzando y nos estamos acercando al almacenamiento, análisis y recuperación de datos biológicos, van a ver que aumenta en complejidad, pero evidentemente es porque ya hemos ido agregando algunos conceptos y la idea es presentar un trabajo final que resuma todos los cuatro módulos que vamos a ver en bases de datos. Cada uno tiene un valor del 20% y ya se puede visualizar pues en Campus Virtual, aunque enseguida le damos una miradita, cómo se va a evaluar cada uno de esas evidencias de aprendizaje. Los métodos de comunicación, estén muy atentos al correo institucional. En este momento estamos utilizando también correos alternos, pero eso es por este momento, mientras todos terminan de aterrizar en la especialización. Tratamos de que en lo posible el método de comunicación sea el institucional porque digamos que es lo más oficial para nosotros y a veces tenemos algunas dificultades con los correos de Gmail. Temas, digamos que manejo de Microsoft y todas estas partes a veces pueden rebotar los correos, entonces tratamos de que en lo posible sea el institucional, ¿cierto? Los foros, creo que con la profe Iliana ya hablaron un poquito acerca de ello, ahora vamos a ver de qué van a tratar los foros. Chat también lo tenemos a través de Teams y a través de lo que vendría a ser el campus virtual. Y básicamente eso vendría a ser como lo básico, ¿cierto? Pero a nivel de campus virtual, la idea es que ustedes puedan acceder. Pregunta, ¿han logrado acceder al campus virtual, muchachos? Sí. Listo. El curso no estaba vigente hasta hoy. Hoy fue que se activó el curso. Entonces, vamos a darle una miradita. Obviamente, ustedes aquí van a ver un poquito de spoilers porque van a ver la mirada del profe, ¿cierto? Pero entonces, para que vayamos entendiendo un poco la dinámica de lo que viene a ser el curso de bases de datos para la bioinformática. Entonces, en el curso de bases de datos para la bioinformática, ustedes lo que se van a encontrar es esto. Usualmente esta encuesta de desempeño está disponible como alrededor del 9 de marzo, antes de que se termine el curso, recordando que el curso va hasta el 12 de abril, como lo tenemos, sí, hasta el 12 de abril, y vamos a estar tanto mes de febrero como de marzo enfocados en el curso. Aquí les voy a dejar el vínculo para lo que vendría a ser los encuentros sincrónicos a través de Teams. Entonces, para que simplemente al momento de ustedes conectarse, ingresen acá y se conectan. O incluso voy a tratar de que utilicemos el mismo vínculo para que sea un poquito más sencillo de, de, de acceder, ¿cierto? Le vamos a dar una mirada al microcurrículo. Básicamente en el microcurrículo lo que tenemos es que lo que se propende es, pues lo que se pretende es básicamente que se comprendan esos fundamentos de bases de datos, pero a la par, y esto sí es algo que nos hemos ido dando cuenta, es necesario agregar una parte de introducción a bioinformática. Entonces, digamos que la dinámica de lo que vendría a ser el curso, que a veces puede ser netamente base de datos, algo muy desde lo ingenieril, vamos a tratar de aplicarlo más a lo que vendría a ser todo lo que pretende la especialización. Resultados de aprendizaje. La idea es que ustedes descompongan y analicen la estructura de bases de datos bioinformáticas para que identifiquen posibles mejoras, que puedan hacer una síntesis perdón, un diseño y desarrollo de bases de datos, que aprendan las sentencias SQL, pero no solamente esto, sino que también comprendan otro tipo de bases de datos no SQL que vengan a ser aquellas que conocemos como bases de datos no relacionales. Entonces, básicamente el curso se divide en 4 módulos. Vamos a tener el primer módulo como fundamentos de bases de datos, donde vamos a ver la definición de los diferentes tipos de bases de datos, pero también vamos a hacer una, digamos, introducción. De hecho, vamos a partir con esto porque es importante tener este conocimiento de bases de datos cuando estamos hablando de una especialización en bioinformática. Entonces, casi que vamos a arrancar de esto y luego nos vamos a ir a lo demás. Vamos a tener también en el segundo módulo lo que viene a ser lenguaje SQL. Este es un poquito más técnico, pero para, digamos, avanzar un poco más
hacia este conocimiento del manejo de bases de datos no relacionales, y luego ya hacemos la introducción a lo que vendría a ser el almacenamiento y análisis de bases de datos biológicos. Aquí vamos a ver las principales bases de datos a nivel biológico, las que están publicadas, ¿cierto? Aquí están solamente algunas, pero evidentemente son muchísimas más, y herramientas, digamos, que nos pueda servir para el acceso a esas bases de datos. También tenemos algo de Big Data, que digamos que es una de las cosas que ha sido más relevante en los últimos años, pues nos estamos llenando de gran cantidad de información, entonces muchas veces hacer elementos como lo que viene a ser metaanálisis y lo que viene a ser como el compendio de toda la información se va haciendo cada vez más necesario, entonces vamos a tratar como también de abordar algo en ese último módulo. Entonces son cuatro modulitos. Básicamente es el tiempo de horas, y son 8 semanas. Cada módulo se va a llevar 2 semanas. Estas son las tareas, ya se las había comentado en la anterior presentación. La intención es que se haga este proyecto final, que este proyecto final puede estar más relacionado con lo que tiene que ver cada uno, pues un proyecto que lleve a ir incluyendo cada uno de los elementos que tenemos y que vamos viendo al correr de los módulos. Bien, entonces eso básicamente les voy a también el compromiso académico, es más o menos la misma estructura que vieron con la profe Iliana. En el compromiso académico, aquí nos interesa, bueno, esto vuelve otra vez la actividad evaluativa. La intención es que revisen el compromiso académico y puedan, obviamente, manifestar si están de acuerdo o no con él. En ese punto, digamos que podemos modificar muchas cosas porque es la primera sesión, y realmente podemos, digamos que, hacer algunas adaptaciones dependiendo de lo que ustedes consideren conveniente también. Aquí hay una aclaracioncita, y es que estas actividades de aprendizaje se pueden hacer en parejas o se puede hacer individual. Ya es decisión de ustedes. Si desean hacerla en pareja, que a veces pues puede ser algo un poquito más práctico, me mandan un correíto al correo electrónico. Enseguida se los presento nuevamente, y indicándome quiénes van a hacer de pronto los trabajos en pareja para que sea un poquito para que lo pongamos, pues tenga más identificado lo que viene a ser quiénes van a optar por esta modalidad. Esto es lo mismo para todos. Y aquí comienza específicamente lo del curso, lo que viene a ser la competencia a trabajar, ya la habíamos leído, y los resultados de aprendizaje, que ya los habíamos leído también. Básicamente este es el contenido detallado de cada uno de los elementos que vamos a ver al correr de las semanas, las temáticas, y finalmente este es el derrotero de lo que hay que hacer. Y me quería como detener un poquito acá. Es básicamente, se abre esta semana lo que viene a ser el foro de aceptación de compromiso académico y foro de presentación. La idea es que ustedes pues obviamente se presenten allá, sobre todo aquellos que no alcanzaron a hacer la presentación en este encuentro sincrónico, que digan quiénes son, qué expectativas tienen con el programa, y más o menos, y esto sí me gustaría pues que lo incluyeran, qué líneas de investigación les gustaría abordar. A ver, por qué menciono esto? Porque netamente la modalidad de grado de la especialización es y básicamente para la que aplica la especialización en bioinformática, es la realización de una monografía. Esa monografía tenemos que empezarla a construir, digamos que desde este semestre. Este es un trabajo que van a hacer con la profe Sandra en el segundo subperiodo, y la idea es que vayamos como, digamos, abordando la temática. Entonces, si de pronto me mencionan un poquito la línea de investigación que les interesaría, digamos que eso puede dar una idea a quién pudiera uno recomendarles, qué profe podría recomendarles uno para que puedan trabajar la monografía. Entonces, ese sí sería un plus que sería como interesante pues tener ahí. Entonces, la intención es que hasta el 16 de febrero, aunque esto se puede ampliar un poquito, quizás hasta la próxima semana, está el foro de aceptación de compromiso académico, este que estamos revisando, a través pues simplemente mencionan acepto, no acepto, y ya eso es lo único que hay que hacer. Hay un foro semanal que siempre se está abriendo. La idea es que desde que se abren los contenidos, pues obviamente ustedes puedan interactuar con ellos.
Hay todavía algunas cositas que están pendientes de agregar, como es el tema de algunos documentos, que esos los iremos agregando en el transcurso de esta semana y de la otra. Y pues hoy tenemos una conferencia de encuentro sincrónico y presentación del curso. Para mañana también tenemos programado un encuentro sincrónico. Y aquí es donde yo sí les pregunto a ustedes con qué estarían más de acuerdo. El curso está básicamente para el curso virtual del docente, pues obviamente puede hacer un encuentro sincrónico a la semana, es lo mínimo que debe hacer, pero a mí por lo general me ha gustado un poquito más estar como más pendiente y más en contacto con los estudiantes, ¿cierto? Entonces, en este momento se está proponiendo dos encuentros sincrónicos, uno el viernes a las 6 de la tarde y otro el sábado a las 10 de la mañana. Vuelve y juega, estos encuentros sincrónicos se grabarían para que aquellos que no hayan podido acceder, pues puedan hacerlo, ¿cierto? Eh, y más o menos lo que les voy a mostrar acá es el mismo patrón que se va a continuar, ¿cierto? Entonces sigue foro semanal. A la semana siguiente vamos a tener un encuentro sincrónico el viernes a las 6 de la tarde y vamos a tener la actividad, ¿cierto? Cuando hay actividad no hay encuentro sincrónico, sino que se dedica ese día para que ustedes le dediquen a la actividad. ¿Qué sí puede haber? Si alguno necesita una asesoría, se puede concertar una asesoría. Esto sí lo podemos hacer a través del correo electrónico y hacemos una mini reunión por Teams para quienes hayan solicitado la asesoría. Si no requieren la asesoría, no hay ningún problema. Entonces, como lo ven, como está planteado, básicamente hay una semana en que nos vamos a ver viernes y sábado, otra que nada más los viernes y así vamos a continuar. A continuación, en semana 3 arrancamos con módulo 2, lo mismo encuentro sincrónico el viernes a las 6, encuentro sincrónico el sábado a las 10 de la mañana. Y a la semana siguiente, viernes, y luego el día dedicado solamente a la actividad. Y así vamos a ir yéndonos hasta que terminemos, obviamente, los módulos. Obviamente, estas actividades evaluativas tienen una rúbrica de aplicación. Ahora la vemos. Y esto es específicamente lo que llamamos el trabajo final o proyecto final. Todavía no hay indicaciones para este proyecto final, pero yo espero que esta próxima semana estarles montando cuáles son esas indicaciones para el proyecto final para que ustedes comiencen a trabajar sobre él. Y digamos que simplemente cuando se llegue el día, simplemente sea montarlo a la plataforma y ya terminamos con él. El caso es que más o menos el 14 de abril estamos subiendo el 100% de la nota a campus virtual. Y ese mismo 14 de abril, bueno, esto podría ser un poquito más tarde porque por lo general se les notifica a ustedes las notas y si hay alguna inconformidad, pues obviamente entramos a mirar qué podemos hacer con ello para después reportarlo al sistema de información académico del ITM, el CIA, para que esa nota les quede ahí. Entonces, básicamente esto vendría a ser lo del compromiso académico. Aquí hay algún soporte bibliográfico. Lo que deben hacer es simplemente ingresar al foro. Bueno, ahí está la presentación para quienes lo deseen ver. Aquí también hay algo de lectura sobre bases de datos para informática. Ustedes ingresan al foro de aceptación de compromiso académico y como lo dice aquí, una vez que se haya leído el documento de la guía didáctica, la idea es participar en el foro para indicar si se acepta o no el compromiso académico. La intención es que sea pues obviamente que todos lo acepten. eh, y en ese punto, pues quien no esté, pues obviamente de acuerdo con el compromiso académico, me puede escribir un correíto pues no hay necesidad de hacerlo público, sino que simplemente me escribe al correo y ya miramos cómo podemos solucionar pues obviamente el desacuerdo. Listo. Entonces básicamente eso es lo que tendríamos aquí en esta primera pestañita de presentación. Lo que ustedes tienen, bueno, este es el resumen y el mapa de todo lo que vendría a ser el curso de cada una de las temáticas. Aquí ustedes descargan el mapa de contenidos. Es exactamente lo mismo, la misma imagen. Y tenemos también un derrotero sobre las temáticas de cada uno de los módulos, que es lo que vamos a ir desarrollando en el curso. Esto también lo ven en la ruta de actividades. Casi todos los cursos del ITM tienen esta misma estructura.
Entonces, como para que, de hecho, la vamos a tratar de mantener durante toda la especialización para que ustedes siempre estén familiarizados cuando deben, pues por dónde pueden ingresar. ¿Qué hay acá? Entonces tenemos, no sé si hay alguna duda o alguien quiere de pronto comentar algo. Profe, sí, yo quería Sí, precisamente hablar como de la plataforma de campus virtual, que me parece que hay demasiada información y al inicio es como abrumadora, como cuál sería la forma de abordarla, cuáles son las partes, digamos, más importantes o relevantes. sí, claro, no, súper importante. Básicamente, a ver, es cierto. Y es una digamos que de los diseños que se ha hecho a nivel institucional, pero creo que podemos partir de esto. La presentación del curso pues tiene todo lo que acabamos de ver, pero a nivel dividimos, creo que esta misma división la tiene la profe Iliana, lo dividimos por módulos, creo que ella lo divide por unidades. Y básicamente es el mismo patrón, ¿cierto? ¿Qué se va a estudiar en el módulo? ¿Qué se reconoce? Entonces es como el pedacito del gran diagrama que vimos anteriormente. ¿Qué se va a aprender? Y a continuación aparece la actividad con la que se va a evaluar el módulo. Esta vendría a ser, digamos que la parte que hay que ponerle atención. Y a continuación, pues vamos a tener esta reflexión, siempre nos la pone. Entonces, lo que estoy aquí haciendo netamente, Andrés, es como hacer un recorrido para ver si logramos como darle un poquito más de lógica, pues obviamente a la plataforma. Y ustedes van a acceder aquí a las lecciones, pues obviamente tienen activada la lección hoy, porque esto es lo que vamos a ver el día de hoy y mañana se les activa esta. Ah, no, esta es la semana entrante. Y bibliografía. Entonces, básicamente, y todos los módulos tienen exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, un saludo, la temática exclusiva que se va a aprender, la actividad que se va a realizar durante el curso y las lecciones relacionadas, pues obviamente, con cada uno de los cursos. Exactamente lo mismo. Entonces, creo que puede ser de pronto un poquito como de familiarización, pero igual en caso de que haya alguna duda, pues yo les puedo de pronto orientar también a través del correo electrónico. Nosotros nos ceñimos, digamos que a esta estructura porque pues es lo que nos manda a nivel institucional, ¿cierto? Profe, Sí. perdón, esta parte de lección uno donde la encuentro que no la vi yo, qué pena. Sí, mírala acá. Entonces, voy a ubicarla otra vez. Nos ubicamos en módulo uno. Estos módulos 2, 3, 4, pues están invisibilizados porque todavía la intención es que vamos avanzando poco a poco, ¿cierto? Y entonces, ¿qué estudiarás en el módulo? Te lo Espera, comenta, tapo. reconoce los conceptos de unidad, todo esto, bueno, la temática, la actividad, por favor. Enseguida hablamos un poquito de la actividad, que es lo que hay que hacer y prácticamente al final te encuentras la bibliografía y las lecciones. Entonces aquí te vas a encontrar las diapositivas. Y aquí en No, esta parte no está, perdón, pero en no. esta parte, aquí al final, sí alcanzas a, No, a, a verla desde tu campus virtual. Pues no, dentro del mío qué lo estoy pena, viendo, pero pero estoy, ya, módulo uno ya. No, es que no hayan llegado ni a módulo uno ya, perdón. está bien. Igual si hay dificultades, pues obviamente la intención es solucionarlas porque el curso se necesita que eso funcione para poder funcionar, ¿cierto? Listo, Y lección uno. lograste visualizar las diapositivas. Ya llegué, sí, gracias. Listo, perfecto. Como les comentaba, aquí en bibliografía se van a agregar links. Aquí hay algunos links, pero también se van a agregar documentos en PDF para que les den la leída. La intención es que se pueda soportar un poco más lo que estamos viendo durante cada uno de los cursos y de cada uno de los módulos. Y vamos a ver un poco acá lo que viene a ser la actividad. En esta actividad es muy básica, vuelve y juega. Las actividades van a ir aumentando en complejidad a medida que vayamos avanzando en el curso.
Entonces, ahora lo vamos a ver. Esto pues es más como de lógica de lo que vendría a ser lo que es una construcción de base de datos. Esto es casi lo que vendría a ser una conceptualización de bases de datos. La intención es que ustedes puedan enfocarse a lo que viene a ser eh, cómo es la construcción de una base de datos relacional en bioinformática, ¿cierto? Obviamente esto tiene un poco más de sentido cuando estemos abordando sobre la temática, pero la idea es que se defina el propósito de la base de datos, identificar las entidades y relaciones. Esto obviamente es algo que se llama diagrama entidad-relación, crear el esquema de la base de datos, aplicar normalización, describir la integridad referencial y restricción y proporcionar un ejemplo de uso de la base de datos. Entonces, esta es básicamente en esta primera actividad, es como el diseño de la base de datos y hay que enfocarla en bioinformática para que podamos, obviamente, digamos, aplicarla. Hasta el momento no hemos manejado ningún código, no estamos con SQL, no estamos con los otros lenguajes que vamos a ver un poquito más adelante, pero netamente es como para que nos familiaricemos con esos conceptos y todo lo que viene a ver con los tipos de variables, que eso también es relevante para el manejo de bases de datos. Entonces, esto es como lo que estaríamos haciendo. Esto es para entregarlo casi que el domingo de la semana que viene. Entonces, pero para que no la dejen, o pues no la pierdan de vista. ¿Y qué vamos a hacer acá? Básicamente, estos son los criterios de evaluación. Entonces, claridad y precisión del diagrama entidad de relación, calidad del diseño del esquema de la base de datos, aplicación correcta de la normalización, hasta esto es 3FN de normalización. Este temita lo vemos mañana. Mañana, no, mentira, la semana entrante. Y explicación de integridad referencial. Bueno, todas estas cositas, esto muy desde lo conceptual. De hecho, lo que estoy planteando acá es dejarles de pronto un ejemplo de lo que viene a ser lo que vendría a ser de pronto la actividad o algunos de los apartados que estamos viendo acá, como el diagrama entidad-relación, para que ustedes lo puedan aplicar de forma más sencilla. Listo. Entonces, esta es como la primera actividad. Vuelve y juega. Las personas que deseen trabajar en parejas, pues simplemente me mandan quiénes serían al correo electrónico. El correo mío se los voy a dejar en el chat, es alejandrolopera@itm.edu.co, es de donde les mandé el correo, pues obviamente de citación para el día de hoy. De todas maneras, se los voy a dejar escrito y para que podamos, pues obviamente, avanzar sobre ello. ¿De pronto alguien más tiene alguna inquietud o alguna otra dificultad con el campus virtual? Profe, yo tengo una inquietud con la entrega pues con la fecha de entrega de las actividades. Sí. Eh, eso, digamos que la plataforma ya tiene una fecha establecida y después de, no sé, cierto límite no acepta el trabajo o eso cómo se va a manejar. Pues inicialmente, porque como les comentaba, estamos obviamente como primera experiencia mirando qué puede funcionar y qué no, pero lo que se plantea es que sí haya fechas límites. Por ejemplo, para la actividad uno la fecha límite sería el 22 de febrero a las 11:55 de la noche, ¿cierto? O sea, prácticamente antes del 23. ¿Por qué fecha límite? Porque pues somos seres humanos, ¿ciertos? Y a veces es necesario un poquito de presión como para entregar este tipo de actividades. Entonces, si no vemos la fecha límite, pues a veces pues uno se relaja y se le acumula todo al final. Y para que vayamos al día. Entonces, inicialmente lo vamos a manejar así, con la fecha límite 22 de febrero. Aquí tenemos las otras fechas. Esto lo encuentran en el compromiso académico en la primer pestañita de presentación, recordemos. Y la otra actividad está para el 8 de marzo. Luego tenemos allá la tercera actividad que vendría a ser el 22 de marzo también. Y la última actividad viene a ser el 11 de abril para entregar también el trabajo final el 12 de abril, pero vuelve y juega trabajo final. La idea es que ustedes ya le estén trabajando desde antes para que podamos ir avanzando sobre él y no estén cogidos del tiempo, pues obviamente con este trabajo final.
Listo. Bueno, muchachos, entonces creo que nos podemos poner manos a la obra. La idea es que hoy vamos a una introducción, hoy vamos más o menos hasta las 8 de la noche, pero sí quería preguntarles, ¿les parece bien que hagamos encuentros sincrónicos, como se están proponiendo, viernes, sábado, y a la semana siguiente viernes? ¿O de pronto alguien tiene alguna dificultad de pronto con con los encuentros o alguna sugerencia? Por mi parte, sí, está bien. Listo. De mi Igual parte de todo, también. listo, perfecto. Entonces, los vamos a hacer así, dependiendo cómo nos vaya yendo, pues evidentemente hacemos la adaptación. Si yo ya voy viendo que de pronto va asistiendo muy poquita gente, pues entonces ya digamos que se toma, digamos, otra metodología, pero la intención es que, pues no, que estemos al frente y que podamos, pues obviamente, participar, porque digamos que eso es lo enriquecedor, pues obviamente, de la interacción. Muy bien, listo, muchachos. Entonces, vamos a ver de una vez, arranquemos con la lección uno. Aquí hay algunos elementos que es importante, pues obviamente, que visualicemos. Están viendo ahí la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, básicamente, pues el curso es bases de datos para la informática. Ah, bueno, antes de arrancar, sí me gustaría comentarles. Creo que les había dicho que el ITM, pues obviamente tiene algunos grupos de investigación, algunos profes que, digamos, tienen estas fortalezas en bioinformática. Entonces, la intención, y esto es un poquito. Estamos planeando que sea un poquito más, no sé si la semana entrante o la que sigue, esto dependiendo de los profes, digamos que hagamos una reunión conjunta, esta sería por Teams, para que ustedes puedan conocer más o menos las líneas de investigación de los profes. Y en caso de que no la podamos hacer, pues simplemente les mandamos como las líneas de investigación. Eso es como para que ustedes puedan ir eligiendo también la temática de investigación. Digamos que como parte de la especialización, prácticamente son tres grupos de investigación que están soportando la especialización. El grupo del que nació es el Grupo de Investigación e Innovación Biomédica, el GI2B, en este momento clasificado como A1. El otro es, creo que es Da Vinci, sí, si mal no estoy, es el de la profe Iliana, que es de química también y está pues obviamente bien clasificado. Y hay un grupo de investigación nuevo que es el de biología médica. De biología médica es digamos que un spin-off del grupo de investigación e innovación biomédica. ¿Y qué tiene importante este grupo de investigación? La línea de investigación en bioinformática, que digamos que vendría a ser como la casita de la especialización. Entonces, digamos que ahí en base a ellos también, pues obviamente podríamos hacer la conexión para que ustedes puedan hacer sus trabajos. Y otra de las cosas que tiene el grupo de investigación, este último, los que les estoy hablando de biología médica, es el semillero de investigación en bioinformática y biología computacional. Esto, digamos que en la dinámica del semillero de investigación, a veces se ve que las personas de pregrado pueden, digamos que participar de él, pero no necesariamente está ligado solamente a los de pregrado. Incluso los de posgrado también están llamados a ser parte del semillero de investigación. Allá propiamente cada uno, pues obviamente da sus aportes, digamos que se va haciendo más esa formación en investigación para perfilarse, digamos, como investigador. Las sesiones del semillero de bioinformática y biología computacional van a ser los lunes a las 2 de la tarde. Para las personas que obviamente no puedan estar presencial, también se hace en modalidad híbrida, es decir, a través de Teams. Entonces, si de pronto alguno de ustedes está interesado en participar del semillero, solamente me escribe un correíto y podemos obviamente vincularlo, digamos que esa otra parte de formación. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, bueno, avancemos entonces. Recuerden que como yo no los puedo ver, quien desee
digamos que tenga alguna duda, puede interrumpir tranquilamente. ¿Listo? Entonces, bases de datos para bioinformática, pues primero tenemos que arrancar un poquito para ver por qué es importante entender bases de datos en bioinformática, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que el estudio de la biología, pues la biología es la ciencia que estudia todo lo relacionado con la vida. ¿Cierto? Eso pues obviamente los biólogos lo saben más que nada. Y la vida es el resultado de los procesos bioquímicos que se dan gracias a esa organización compleja de la materia, ¿cierto? Que tenemos que esa organización compleja de la materia depende, tiene diferentes niveles. Lo que vendría a ser el nivel subatómico, me fui muy abajo, pero básicamente lo que vendría a ser el nivel de individuos y a medida que vamos, digamos, profundizando, pues obviamente nos vamos encontrando otros niveles, como lo que viene a ser el nivel de sistemas, el nivel tisular, el nivel celular. Ya entramos al nivel subcelular, el nivel molecular, nivel atómico y nivel subatómico. Obviamente aquí en el nivel atómico y nivel subatómico se nos puede perder bastante información biológica, pero ya en el nivel, pues casi que biología llega hasta el nivel molecular donde tenemos proteínas y ácidos nucleicos que, digamos, nos puedan afectar más los procesos a nivel de biología. Y obviamente de ahí se derivan otros elementos que también se pueden abordar a través del lo biomédico, lo que vendría a ser las poblaciones, las comunidades, ecosistemas e incluso la biosfera. Digamos que todo esto nos puede generar información de origen biológico y por ende también es susceptible de manejo. O sea, digamos que ahí sale el gran pool de lo que viene a ser la informática, la bioinformática, de lo que vendría a ser toda esa información biológica. Pues entre los principios universales de la vida, pues tenemos que los ingredientes básicos son carbohidratos, lípidos, aminoácidos y ácidos nucleicos, y básicamente lo que se hace es perpetuar los caracteres a través de instrucciones genéticas escritas en ácidos nucleicos. Sabemos que en algún punto en la vida en la Tierra, pues básicamente era un mundo de ARN, pero posteriormente empezaron a aparecer moléculas más complejas como el ADN, las proteínas, hasta que llegamos al primer organismo vivo, la primer célula, esto es lo que llamamos LUCA, el Last Universal Common Ancestor, ¿cierto? El ancestro común universal, casi que pues el que dio origen a todo, y a partir de ahí, pues los diferentes seres vivos se están distribuyendo, ¿cierto? Entonces ahí aparecen las eubacterias, las arqueas, protistas, plantas, animales y hongos. Y todos los organismos de la Tierra, pues descienden de un ancestro común y continúan evolucionando. Y obviamente la vida en la Tierra es asombrosamente diversa, pero tiene elementos en común como estas moléculas ADN, ARN y proteínas. Estos son como los diferentes niveles y casi que ahí nos podemos encontrar diferentes tipos de seres vivos. Incluso también un poquito más abajo nos encontramos los virus, que por lo general siempre están como ahí en la discusión de si son seres vivos o no son seres vivos. Eh, Aminoácidos, ¿cierto? ADN y poco a poco se van complejizando más hasta llegar al nivel macroscópico del cuerpo humano. ¿Qué auxiliares tenemos aquí para el estudio de la vida? Pues evidentemente nuestros ojos, que digamos que es lo macroscópico, pero aquí casi que podemos ver solamente el nivel de órganos y a veces un poquito de lo que vendría a ser el nivel de tejidos. Pero ya necesitamos pues obviamente microscopio para ir al nivel celular, al nivel proteico, pues necesitamos otros elementos. Esto que tenemos acá es un microscopio electrónico, este es de barrido y digamos que eso le da mayor resolución a lo que viene a ser la visualización de estas estructuras. Y para proteínas, pues ya tenemos otros elementos como el Western blot, lo que viene a ser las electroforesis, esos otros elementos para visualizarlo. Aquí llegamos, digamos que a un nivel químico molecular ya complejo y ya pues el ADN, el ARN, incluso las mismas proteínas, los estudios son a través de secuenciación, que digamos que ahí es donde entra casi que la bioinformática a analizar también esa información. Ahora, si nos vamos a nivel subatómico, pues obviamente, bueno, hay microscopios atómicos para tratar de visualizar los átomos, porque los átomos en la realidad pues no pueden ser visualizados, sino más bien los fenómenos cuánticos que hay alrededor. Y luego llegamos al nivel de
un colisionador de hadrones, que obviamente estas máquinas no están por acá. Esto es más el CERN, ¿cierto? Que nos permite destruir átomos para poder saber de qué están compuestos. Obviamente los niveles que nos interesan a nivel de bioinformática vienen a estar de las moléculas en adelante. Y la vida tiene tanta información que es necesario el uso de medios computacionales para su estudio. O sea, realmente es tan compleja y de hecho, a pesar de que la tecnología actual ha avanzado tanto, realmente es bastante complejo el abordaje de la información genética. Por ejemplo, a nivel de genoma, evidentemente hay muchas cosas que desconocemos a nivel de genoma y es necesario, pues obviamente, que se puedan, digamos, desarrollar otros métodos relacionados con genoma. Entonces, pregunta, y voy a hacer aquí una pregunta general y si me gustaría de pronto como escucharlos y qué concepto tienen. La especialización es en bioinformática, ¿cierto? Pero otro término que nos encontramos muy de cerca viene a ser la biología computacional. A veces se utiliza de forma indistinta bioinformática y biología computacional. No sé si alguien de pronto se atreve a decir qué diferencia puede haber o cómo se define la bioinformática y en qué se diferencia con la biología computacional. Igual no tiene que ser la apreciación exacta, no hay ningún problema porque eso es lo que vamos a ver a continuación. Yo no sé la diferencia. Estaría como más enfocar a las herramientas tecnológicas, no sé, de computación, de computador, para con este medio facilitar la interpretación de distinta información o eh, facilitar cálculos, procesos. Ese viene a ser, Edison, bioinformática o biología computacional. Biología computacional. Exacto, sí, excelente. ¿Y bioinformática? ¿Alguien de pronto? Listo, entonces simplemente avanzamos. Lo que sigue es eso exactamente que estaba comentando Edison. Esta es la clasificación del Instituto Nacional de Salud, el NIH, y ellos pues definen a la biología computacional como el desarrollo y aplicaciones de métodos analíticos de datos y teóricos que pueden incluir, pues obviamente, técnicas de modelación matemática, simulación computacional para el estudio. Creo que esto es mejoramiento y para el estudio de los sistemas sociales, biológicos y conductuales, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es la biología computacional, prácticamente es el desarrollo de los métodos. Entonces, el desarrollo de las herramientas que nos va a llevar al análisis de esa información biológica. Y como ustedes lo ven acá, hay mucha modelación matemática relacionada con biología computacional y lo que viene a ser la simulación. Por ejemplo, bueno, eso es tema de lo que viene a ser el semestre 2 de la especialización, pero hay un apartado de lo que viene a ser simulación a nivel de proteínas. Cuando uno intenta predecir cómo va a ser la estructura de una proteína, ahí utiliza métodos de simulación computacional para lograrlo hacer. De hecho, no sé si de pronto se enteraron, pero fue el año pasado. Si mal no estoy, no, fue el año antepasado, ya pasó mucho tiempo. El año antepasado, quien ganó, digamos que el premio Nobel, si mal no estoy, fue el de medicina, fue precisamente la inteligencia artificial a través de lo que vendría a ser el sistema de AlphaFold. Y es que predecir cómo van a ser las proteínas, cómo se van a plegar, realmente es bastante complejo
Y con el desarrollo de AlphaFold, obviamente AlphaFold no fue el que se ganó el premio Nobel, sino los desarrolladores de AlphaFold y los que trabajaron sobre él. Pues obviamente es un gran avance para nosotros poder, digamos que, identificar respuestas más oportunas a lo que viene a ser diferentes pues organismos, como el tema del SARS-CoV-2, el tema de la COVID-19, en donde evidentemente pues necesitábamos reconocer casi que de primera mano y predecir esas estructuras proteicas del virus para poder desarrollar eh, respuestas biológicas y medicamentos que fueran en contra de eso. Entonces, hubo un trabajo bastante importante alrededor de AlphaFold con lo que viene a ser desde esa parte de predicción de proteínas. Entonces, digamos que ahí aplicaría la biología computacional. Si yo voy a simular lo que viene a ser la interacción entre una proteína y un potencial fármaco, eso es biología computacional, ¿cierto? ¿Y qué es la bioinformática? Bueno, alcances en biología computacional, pues obviamente modelado de sistemas vivos, análisis de imágenes, digamos que ese es otra de a nivel del ITM también hay varios investigadores trabajando en esa parte, neurociencias. También aborda bastante y obviamente la biología computacional desarrolla métodos para analizar la información biológica, todo lo que viene a ser la data de bioinformática. Y la bioinformática, el NIH lo define como eh, la investigación, el desarrollo o aplicación. Esto ya es la aplicación, ¿cierto? Investigación, desarrollo o aplicación de herramientas computacionales y aproximaciones para expandir el uso de datos de salud biológicos, médicos, conductuales y incluyendo aquellos métodos que incluyen adquirir, almacenar, organizar, archivar, analizar o visualizar tales datos. Entonces, la bioinformática es más enfocada a los datos, más a la información biológica, mientras que la biología computacional pues, puede tener de pronto algo de sustrato de información, pero su fuerte es más el desarrollo de simulación y modelamiento. Entonces, aquí nos enfocamos más en lo que viene a ser el análisis de los datos y digamos que es en lo que se enfoca la especialización, pero evidentemente no deben perder de vista la biología computacional, que también es bastante relevante. Casi que son hermanitas, casi que la una no se puede despegar de la otra. Entonces, usualmente se obtienen datos de origen biológico, pueden ser médicos, conductuales, salud o biológicos, y esto lleva a que obtengamos un gran conjunto de datos, una gran data de bioinformática, y esto hay que tratar de darle significado biológico. ¿Y cómo hacemos cómo le damos ese significado biológico? Pues a través de el análisis, puede ser análisis de secuencias, análisis de metabolitos. Ahora vamos a ver un poco más como los escenarios que se pueden presentar ahí. Entonces son lo mismo, evidentemente no son lo mismo, pero sí están muy relacionados entre sí. Digamos que casi uno es la información y el otro es las herramientas de simulación, ¿cierto? Y de modelamiento. Entonces, la bioinformática parte del análisis de los datos obtenidos desde el laboratorio y en su momento esto es más parte de lo que viene a ser el semestre 2 de la especialización. Vamos a hablar un poquito más de sus métodos de secuenciación, más los métodos de adquisición de datos metabolómicos, que son bastante relevantes, pues evidentemente para el análisis en bioinformática. Un poquito de historia. Básicamente en 1869 se identificó la molécula de ADN como parte de la célula. Esto lo hizo este médico suizo Friedrich Miescher y lo reconoció inicialmente como si fuera una pus en los vendajes de los pacientes. Y lo llamó nucleína, pues lo extrajo de los núcleos de esas células de la pus. Entonces obtenía pus de los vendajes y digamos que a través del método obtenía pues obviamente los núcleos de las células y no se sabía para qué servía. De hecho, se decía que era más como una organela de soporte, lo que vendría a ser el núcleo, ¿cierto? Esa nucleína. Y la atención por lo general se enfocaba más en lo que viene a ser las proteínas. De hecho, se le dio más importancia a las proteínas durante gran parte de la historia que a los ácidos nucleicos.
Por allá Phoebus Leven en el 19 identificó que la estructura estaba compuesta es de esta nucleína por una base nitrogenada y un azúcar y un fosfato, ¿cierto? Y el mismo Leven y otro en 1930 en Albrecht Kossel identificaron pues la adenina, la citosina, la guanina y la timina, que son las cuatro bases nitrogenadas, ¿cierto? Y Leven pensaba que las bases repetían el mismo patrón y pues de hecho no, hasta el momento no se le veía función realmente, vuelve y juega más como una función de soporte y en 1937 William Asbury pues produjo el primer patrón por difracción de rayos X. De hecho, esta metodología de difracción de rayos X es bastante relevante a la hora de obtener no solamente, digamos que el análisis de ácidos nucleicos, sino también proteínas. Y reconocieron la estructura regular. Y bueno, aquí aparecen el famoso James Watson y Francis Crick, que propusieron la estructura de doble hélice del ADN y aquí, pues obviamente no debemos olvidar a Rosalind Franklin, que en los 50, que gracias a los estudios de ella de difracción de rayos X, es que estos dos señores lograron identificar, pues obviamente la doble hélice. De hecho, pues obviamente eso los hizo ganadores del premio Nobel. Y por allá Linus Pauling, pues empezó con el tema de lo que viene a ser la teoría de la evolución y en 1967 emerge el primer atlas de las secuencias y estructuras de las proteínas. Un librito escrito, pues obviamente editado por Margaret Dayhoff, pero desde acá ya estábamos catalogando las proteínas. Y luego, a medida que fuimos avanzando en la era computacional y a medida que se fueron agregando métodos computacionales, pues se fueron empezando, se fueron incluyendo métodos para ir identificando pues y estudiando más apropiadamente las proteínas y los ácidos nucleicos. Sabemos que ARPANET nació, fue el precursor de Internet. ARPANET lograba la interconexión de redes computadores de computadores a nivel universitario. De hecho, fue a nivel del propio CERN que salió como un precursor de Internet también. Y en 1970, pues aparece el algoritmo de Needham-Wunsch para alineamiento de secuencias. Esto es propiamente para secuencias de proteínas. Recordemos que las proteínas están compuestas por lo que vienen a ser aminoácidos. Entonces, básicamente era enfocado hacia esto y por lo tanto, ya a partir de 1971 se estableció el primer Protein Data Bank en Brookhaven. En 1975, pues el señor Frederick Sanger desarrolló el método, este, pues lo llamó el método Sanger para secuenciar el ADN y digamos que esto ya abrió la puerta a toda esta fase de información a nivel genético. El caso es que en 1977, utilizando este método Sanger, se logró secuenciar el primer virus, el fago FIX174. Recordemos que los fagos y los bacteriófagos son aquellos que pueden infectar bacterias. Y en 1977 iniciaron el proyecto de secuenciación del genoma humano, que obviamente esto se llevó décadas. Pero en el camino se fueron mejorando las herramientas y las tecnologías que podían ayudar a la secuenciación génica y proteica, ¿cierto? En el 82, Kurt Morris publica el método de resonancia magnética nuclear para determinar estructuras proteicas, que digamos que eso también nos va ayudando. En este momento las estructuras proteicas tienen muchos métodos para identificar cómo están compuestas. Una de ellas ya lo vimos, que es el método de difracción de rayos X. Que logra como obtenerse una estructura cristalizada y cuando pues al final de este curso cuando estemos viendo un poquito las bases de datos, pues vamos a ver cómo son esas estructuras cristalizadas de proteínas. Y el método de resonancia magnética, pues también se aplica ahí, pero hay otros métodos adicional a la predicción de estructuras proteicas, ¿cierto? Entonces, hay algoritmos, el algoritmo de Wilbur-Lippmann para búsqueda en bases de datos de secuencias. Esos algoritmos los vamos a ir revisando, pero hace parte, pues, obviamente, del semestre 2 de la especialización. FASPN, FASN, para búsqueda de múltiples similitudes entre secuencias. El código FASTA, que es para comparar secuencias. Esto es básicamente la codificación que utilizamos para determinar, para presentar las secuencias y poderlas analizar con los métodos computacionales.
y en el 88 modelos ocultos de Markov para análisis de patrones. Todo, digamos que todos estos algoritmos iban enfocados a mejorar la comprensión y la comparación de secuencias entre sí. Y en base a bases de datos, pues en el 82, pues apareció GenBank, que digamos que es la principal base de datos que nosotros utilizamos para poder obtener información biológica de ADN. Tenemos SwissProt, que viene a ser la de proteínas, y redes como MBNet. Y bueno, hay unos avances que esto de pronto ven más en la parte de lógica de programación, como la aparición del DNS, ¿cierto? De este protocolo y del lenguaje de programación Perl, que ayudó más a avanzar. Tenemos lo que viene a ser en el 87, el desarrollo de los jacks fundamentales para la construcción de genotecas. Recordemos que un jack es una cromosoma que va incluido dentro de un hongo, perdón, y sirve para construcción sí, como lo dice acá, de genotecas. Y hay instituciones e iniciativas como el NBL, que sale en 1974, y el NCBI, que NCBI es el caballito de batalla para los que investigan en biología celular y molecular, en donde tenemos pues obviamente alojadas estas bases de datos, GenBank, Protein Data Bank, todos estos. Y el Human Genome Initiative, posteriormente llamado Proyecto Genoma Humano, se inició más adecuado, pues ya se institucionalizó desde este año. En el 90, pues aparece BLAST, que es una herramienta para alineamiento de secuencias. En el 94 no solamente se alineaban secuencia a secuencia, sino secuencias a múltiples secuencias, ¿cierto? Entonces el alineamiento múltiple nos ayudaba a realizar análisis comparativos de forma más exacta, digamos que de forma más compleja cuando teníamos más cantidad de secuencias. 93, Fundación de Sanger Instituto en el Reino Unido y Fundación del European Bioinformatics Institute, que el EBI, pues obviamente es una de las instituciones, digamos que es el correspondiente a la NIH, pero en Europa, ¿cierto? Que digamos que también tiene gran cantidad de información a nivel de todo lo que vienen a ser los datos biológicos. Y en el 90, pues se presentó ante el Instituto Nacional de Salud del Congreso de Estados Unidos para la implementación del proyecto Genoma Humano. Entonces, si usted lo ve en este proyecto de Genoma Humano, había venido siendo como proponiendo, pero aquí realmente es cuando se legalizó. Y obviamente, a medida que iban avanzando las técnicas, pues podíamos analizar organismos cada vez más complejos, como es el caso del 95, la secuenciación por completo del Haemophilus influenza y el Mycoplasma genitalium. Por acá secuenciamos la primera levadura, ¿cierto? El Saccharomyces cerevisiae. E. coli es uno de los organismos modelo en investigación. Se utiliza bastante E. coli para muchas cosas en biotecnología. Por lo tanto, aquí apareció pues obviamente el 97. De hecho, casi todos estos que les estoy mostrando, lo que viene a ser el Saccharomyces, por la parte de hongos, E. coli por la parte de bacterias, son organismos, y bueno, y el C. elegans son organismos modelo en laboratorio. Entonces, en el 98 pues se hizo la secuenciación propia con el C. elegans, y solamente hasta el 99 se secuenció el genoma más pequeñito que tenemos, ¿cierto? El primer cromosoma más pequeño que tenemos, que viene a ser el 22. 2000, secuenciación completa de Arabidopsis thaliana, Drosophila melanogaster, otro de los modelos a nivel de laboratorio, y en el 2003 por fin secuenciamos de forma completa el genoma humano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aquí, a pesar de que teníamos los archivos, pues todavía había muchas cosas que no sabemos, e incluso al día de hoy hay muchas cosas por descubrir. De hecho, muchos análisis a posteriori y a nivel de bioinformática, pues evidentemente se han hecho en base a estos archivos, y hemos logrado pues descubrir cositas de cómo funciona nuestro genoma. Hay que tener en cuenta que pues hay muchas ramas. Aquí los compañeros microbiólogos pues y los biólogos pues obviamente se han relacionado bastante con eso. Pues tenemos virus, bacterias,
hongos, animales, ¿cierto? De hecho, hay muchas aplicaciones dentro de estos datos biológicos que obviamente son necesarios al abordar, que es necesario abordar de forma computacional dada su complejidad. Y digamos que de ahí también, de estos datos biológicos, se derivan lo que vienen a ser las ciencias ómicas, la genómica, la transcriptómica, proteómica, y entendamos ómica como la visión holística, la visión casi que universal de un tipo de molécula en un organismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la genómica vendría a ser el conjunto de todos los genes, mientras que la transcriptómica es el conjunto de todos los transcritos de de ese genoma, ¿cierto? O sea, mejor dicho, todo el ARN. Proteómica, las proteínas; metabolómica, los metabolitos. Enseguida les hablo un poquito más de metabolómica porque, a pesar de que ya llevo un poquito sobre el escenario, a veces puede ser un poquito más, pues no del manejo general. Y epigenética, pues obviamente se relaciona de cómo esos genes, eh, eh, cómo se regulan esos genes para expresarse o no. Y realmente viene bastante análisis a nivel de epigenética a nivel de epigenómica. Metagenómica trata como de combinar estas disciplinas. Obviamente aquí solamente hay unas ómicas, pero es una cantidad de ómicas impresionante que tenemos ahora propuestas, y pues evidentemente todo esto viene a almacenarse en bases de datos, que es relevante pues obviamente conocer cómo se acceden a ellas y cómo las manejamos y almacenamos esos datos para poder dar un adecuado manejo a ello. Les había dicho que estas ómicas se reprodujeron, o sea, ha salido de todo: glicómica, lipidómica, interactómica, fodómica; cada una tiene como un enfoque especial. Y casi que las principales siguen siendo, digamos que estas cuatro, como las básicas, casi que las de caballito de batalla, que los bioinformáticos siempre están como enfocados en ellas. Lo que viene a ser la genómica, con lo que nació la bioinformática prácticamente, en donde vemos, estudiamos obviamente todos aquellos genes, estudiamos cómo son las mutaciones, digamos que también la herramienta y la información que nos permite identificar qué mutaciones puede tener una persona y si es susceptible o no a una radioterapia, a una quimio, específicamente a la quimio, ¿cierto? Entre algunas aplicaciones, ¿cierto? Porque a través de genómica pues se pueden llegar a varias conclusiones. Lo que viene a ser el transcriptoma, entonces básicamente todo el conjunto de ARN; proteoma, todo lo que viene a ser proteínas; y metaboloma, lo que son los metabolitos. Recordando que, como producto de la función de estas proteínas, lo que ellas van a dar es muchas veces compuestos que se van a presentar como metabolitos, ¿cierto? Entonces, un metabolito por lo general es una molécula más pequeña, lo que viene a ser, por ejemplo, glucosa, taurina, ácido úrico. Estas moléculas que son producto de la actividad de las proteínas, cuando las vemos en conjunto, nos generan lo que llaman los perfiles metabólicos, y nosotros, en base a los perfiles metabólicos, podemos inferir cosas. Entonces, casi que se puede saber si una persona, pues obviamente, está ante de pronto una intoxicación, o de pronto se está padeciendo una o determinada enfermedad. Y digamos que la metabolómica es como la fortaleza de la metabolómica, es que podemos ver, digamos que un poquito más en tiempo real, qué está sucediendo con un organismo, diferente a, por ejemplo, la genómica, que la genómica básicamente vemos es qué instrucciones hay de ese organismo y cuáles de pronto puedan estar mutadas, pero queda un poquito más difícil saber si eso tiene algún impacto, mientras que en la metabolómica es un nivel un poquito más lejos, al igual que la proteómica. Entonces, con esos, no sé si hay algún comentario, muchachos, para yo no quedarme acá en el monólogo, o alguien quiere de pronto aportar algo. Listo, entonces voy continuando por acá.
Aquí, bueno, estaba viendo en el chat también que hay algunos intereses, entonces obviamente se va a ir teniendo en cuenta en base como les dije, pues, vamos a ir viendo qué profes de pronto pueden de pronto aplicar un poquito más para las líneas de investigación que a ustedes les interesa para poder obviamente orientarlos adecuadamente hacia una buena monografía. Entonces, tenemos que las bases de datos, pues obviamente las secuencias, hay métodos que nos pueden llevar a entender diferentes funciones de estos genes. Aquí tenemos pintado lo que viene a ser el dogma central, entre comillas, el dogma central de la biología celular, que decimos que a partir del ADN ocurre un proceso de transcripción, luego viene obtenemos un ARN mensajero y de ese ARN mensajero pues hay codones por los cuales podemos leer diferentes aminoácidos que se ensamblan en proteínas. En teoría, este es el dogma central de la biología celular, pero realmente sabemos que puede ir, por ejemplo, a la inversa, la transcriptarse inversa, pasar de ARN mensajero a ADN, ¿cierto? Y en el camino no solamente se está produciendo ARN mensajero, sino que también se producen otras especies de ARN que también tienen igual, digamos que tienen papeles muy relevantes en lo que viene a ser la regulación de la expresión de ese genoma. Entonces, no solamente es quedarnos con esto, sino obviamente pensar en esas otras proteínas. Tenemos entonces, aquí podemos predecir genes, estructuras de genes, regulación de genes a través de análisis de secuencias. Lo que viene a ser biología evolutiva, pues obviamente este es el caballito de batalla de los biólogos. Lo que tenemos acá es un árbol filogenético y lo que se trata de hacer es que a partir de algunas proteínas o incluso el mismo genoma, pues se haga comparación entre genomas y entre proteínas para identificar qué tan parecidas son las especies entre sí y así poder reconocer, o al menos trazar una teoría de cómo podía haber sido la evolución y divergencia de esas especies. Entonces, a nivel taxonómico, esto es bastante relevante y es una de las aplicaciones, pues obviamente, de bioinformática. Aquí va a avanzar, pero es más o menos hacer esta organización, ¿cierto? Dentro del árbol filogenético, voy a ir avanzando. Y esto es un árbol aglomerativo. Transcriptómica, pues obviamente el análisis de todos los transcritos en la célula. Y aquí, pues obviamente tenemos muchos tipos de ARN, no solamente el mensajero. Aquí, por ejemplo, nos aparecen los microARNs, los ARNs de interferentes, que son bastante relevantes para la regulación de la expresión génica. Podemos generar incluso, son tan importantes que muchas veces uno de los enfoques que hay a nivel de bioinformática es precisamente tratar de identificar cómo esos microARN se conectan con los diferentes genes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que un microARN puede conectar hacia un gen sobreregulado, sobreexpresado y otro subregulado, subexpresado, ¿cierto? Esto pues evidentemente toma sentido cuando está en el contexto del estudio de una enfermedad. En algún punto vamos a hacer estos mapas de microRNs que pues son interesantes como para poder hacer un análisis, digamos que más acucioso. Y pues las secuencias de aminoácidos permiten predecir con cierta aproximación la estructura tridimensional de dominios no muy grandes de proteínas. Esto es básicamente lo que les decía que se hace con AlphaFold. No todas las proteínas las podemos, digamos que, obtener con cristalización a través de difracción de rayos X. Entonces hay unas que nos toca a través de métodos computacionales predecir cómo podría ser la estructura tridimensional para tratar de identificar cuál es la función. Entonces hay una gran línea de investigación en esa parte. Proteómica, pues obviamente analizar todo el conjunto de lo que vienen a ser las proteínas. Eso que tenemos acá en la imagen, eso que tenemos acá es una electroforesis especial, lo que llamamos la electroforesis bidimensional, en donde la electroforesis normal, la convencional, casi que separamos las proteínas por peso atómico, por kilodalton, ¿cierto? Entonces, dependiendo qué tan grande sea la proteína, pues se va a ubicar en algún punto de lo que viene a ser el gel. Usualmente es gel de agarosa
Pero en esta electroforesis bidimensional no solamente la separamos por peso atómico, por kilodaltons, sino que también las podemos separar por pH. Entonces nos da más o menos este perfil y casi que uno puede ir identificando estos spots para tratar de saber cuál puede ser más significativo frente a la enfermedad que uno está estudiando. Entonces esto también aplica, digamos que cuando ya estamos a nivel de bioinformática, también hay unos análisis de lo que viene a ser la obtención de datos a partir de estas electroforesis bidimensionales. De hecho, hay un método de obtención de datos biológicos que es la espectrometría de masas. Entonces, parte de la bioinformática también se enfoca en identificar y en estudiar cómo son los espectros de espectrometría de masas. Muy bien, esto es docking molecular. Si mal no estoy, el semestre entrante también lo ven. Entonces, todo esto lo que les estoy mostrando es como el abrebocas de lo que viene a ser también algunos de los apartados de la especialización. Eso es una red de interacciones que muchas veces uno lo hace con proteínas para tratar de identificar un poquito más cómo interactúan entre sí. Vuelve y juega otro análisis de nivel bioinformático. Y la metabolómica, pues debido a que son muchos metabolitos en el organismo, las técnicas para tratar de analizar esta información son técnicas de análisis estadístico multivariado. Digamos que son un poquito más avanzaditas. Aquí lo que tenemos en la diapositiva es lo que llamamos un análisis de componentes principales, en donde tratamos de identificar los diferentes escenarios o las diferentes muestras si tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, yo estoy interesado en tratar de identificar entre pacientes diabéticos de los no diabéticos. Les obtengo el metaboloma y ya a través de estos análisis lo que hago es, evidentemente, ver si se diferencia. Digamos que hay unos análisis un poquito más adelante en donde yo puedo identificar qué metabolitos son los más relevantes. Por ejemplo, si estoy midiendo diabéticos, uno de los metabolitos más relevantes debería ser la glucosa. ¿En cuáles está más presente? Pues en aquellas personas que tengan una diabetes no compensada. Entonces, básicamente vendría a ser como una de las aplicaciones de metabolómica, que allá también podemos hacer estos análisis de redes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos vuelve y juega son como, como el abrebocas de lo que vamos a ir viendo también en la especialización. Y vamos a tener también, hay que tener en cuenta que esto es una realidad. La inteligencia artificial generativa obviamente llegó para quedarse, no podemos hacer caso omiso de ella. A veces la gente hace un poquito, bastante resistencia frente a la IA generativa, pero hay que tener en cuenta que a nivel bioinformático, a nivel de biología computacional, es una gran ayuda y realmente están saliendo cada vez soluciones más avanzadas para poder hacer análisis con IA generativa. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos modelos que han salido, como los modelos generativos antagónicos, autoencoders, redes neuronales recurrentes, que por lo general las redes neuronales también son el caballito de batalla para la IA generativa, y Machine Learning basado en grafos, por mencionarles algunos. Esto cada vez, digamos que yo les hablo de esto en este momento y dentro de un mes casi que el panorama puede cambiar porque es bastante dinámico todo lo que viene a ser la innovación en eso. Entonces, pues aquí la invitación también es a estar un poquito más metido en lo que viene a ser artículos científicos, a estar revisando literatura, que digamos que a uno como bioinformático le sirve para estar también, digamos que a la vanguardia de los métodos que hay para el análisis. Algunas bases de datos, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, muchachos, no sé si hay alguna duda. Ya aquí vamos a ver ya lo que seguimos es la parte de fundamentación, esa parte pues que les había mencionado al principio sobre lo que viene a ser, que es necesario que ustedes tengan pues obviamente para que se vayan apropiando un poco más de estas herramientas.
En mi caso, me surge más como una curiosidad con respecto a los análisis que usted mencionaba anteriormente. Pues yo quería saber si de pronto la universidad contaba con laboratorios donde se tomaran este tipo de datos o pues netamente se trabaja es con bases de datos como la que se veía allí, creo que era Jimba. Jim sí. Ajá, entonces pues tengo como esa curiosidad. Sí, pues a ver, hay algunas cositas que hay en el ITM, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos el tema de PCR, ¿cierto? Sí, sí vamos a hablar de datos obtenidos desde el laboratorio. Con asociación con con otros laboratorios, pues también hemos trabajado lo que viene a ser la secuenciación y la espectrometría de masas. De hecho, en metabolómica venimos también reforzando bastante. Esto viene a ser inicialmente en contacto con la Universidad de los Andes, hasta que el año pasado obtuvimos un equipo con el que podemos hacer metabolómica. Entonces, aquí digamos que es uno de los de las tecnologías emergentes en el ITM. Y secuenciación se ha hecho previamente, hay algunos proyectos de investigación que se ha realizado, aunque no hay equipo de secuenciación, pero sí se ha trabajado directamente, pues obviamente para obtener secuencias. Transcriptómica hemos manejado. Proteómica, este método que les mostré de electroforesis bidimensional, también lo hemos hecho en el laboratorio. Eh, De hecho, en este momento estamos tratando de entrar en la tecnología CRISPR-Cas. No sé si la reconocen, si estén enterados de ella. Es una tecnología para hacer edición de material genético. Aquí hay un profe que ustedes lo van a conocer porque también hace parte de de la especialización, el profe Fabián Cortés Mancera, que también digamos que él es el entrenado en CRISPR-Cas. Entonces, bueno, para responder la pregunta, algunas sí, otras no, pero las que no, pues se trata en lo posible de hacer el enfoque con otros laboratorios. Eh, y pues sí, tenemos pues obviamente la idea es trabajar con algunas bases de datos para algunos ejercicios, para algunas bases de datos ya publicadas derivados pues de investigaciones pues de origen, pues información secundaria es como la llamamos, ¿cierto? Ah, vale, súper bien. Vale, Entonces, pues. bueno, de ahí viene, digamos que la necesidad de que ustedes puedan conocer los profes en su momento para que vayan viendo como las posibilidades, ¿cierto? Listo, muchachos, de pronto alguna otra apreciación. Bueno, entonces vamos a arrancar con lo que viene a ser la fundamentación de bases de datos. Esto es prácticamente es como primer, segundo, tercer semestre de ingeniería informática o ingeniería de sistemas, pero es importante para que lo podamos, digamos que entender algunos de los conceptos que estamos manejando que se manejan pues obviamente en el almacenamiento y en todo lo relacionado con bases de datos. Y hay que tener en cuenta que las bases de datos pues son fundamentales para almacenar información, sobre todo grandes volúmenes de información. Y como en bioinformática se manejan tanto volumen de datos biológicos, pues obviamente necesitamos las bases de datos pues métodos de bases de datos para poder almacenar. Entonces, en esta clase, pues lo que vamos a hacer es explorar los diferentes tipos de bases de datos que tenemos. Esto, pues obviamente, vamos a ir hasta un poquito antecitos de las 8 de la noche y mañana continuaríamos, digamos que con el resto de cositas. Entonces, entender los modelos, la importancia en el campo de la bioinformática, que yo creo que ya más o menos con el abrebocas que acabamos de ver anteriormente, ya sabemos que definitivamente es necesario que tengamos métodos para almacenar y gestionar esa información y poderla, obviamente, suministrar. Y de ahí pues deriva, pues obviamente, la importancia de ustedes como futuros bioinformáticos. Entonces, definimos una base de datos como una colección organizada de datos y que su almacenamiento se hace de forma electrónica. La idea no solamente es almacenarlo, sino que desde diferentes partes, desde pues usualmente remoto, pues podamos acceder a esa información y podamos recuperarla. Pero tiene que ser almacenada apropiadamente para que su recuperación
sea exitosa, ¿cierto? Entonces, hay una lógica dentro de la organización de bases de datos que es relevante pues para que podamos obtener este proceso posteriormente. Entonces, básicamente es permitir el acceso a la manipulación y recuperación de datos de forma eficiente. De hecho, pues obviamente las bases de datos en nuestro mundo actual son fundamentales para que nuestra civilización funcione. Pues obviamente las cuentas bancarias están en una base de datos. Nuestros datos están, por ejemplo, en la base de datos de la registraduría. Todo esto es necesario que esté lo suficientemente organizado para que se pueda acceder a ello, ¿cierto? Entonces, de ahí se deriva la importancia de las bases de datos. ¿Qué tipos de bases de datos hay? Básicamente las podemos clasificar como relacionales. Ya vamos a ver un poquito qué es esto de relacionales y no relacionales. Una básicamente es la que implementa relaciones y otra la que no tiene implementadas relaciones entre sí, jerárquicas y distribuidas. Entonces, bases de datos relacionales son aquellas que se enfocan en organizar los datos en tablas. Ya ahorita vemos un ejemplito de lo que viene a ser una tabla y por lo general estas tablas tienen claves que permiten relacionarlas con otras tablas. Usualmente en una tabla, pues vamos a ver que se van a administrar, se pueden administrar alguna naturaleza de datos y en otras tablas otras, pero podemos relacionarlas entre sí. Por lo general, las bases de datos relacionales, pues son las más utilizadas en bioinformática, pues más que todo para almacenar datos genómicos y secuencias, en parte porque digamos que los datos biológicos también han ido creciendo a la par que ha ido creciendo las técnicas para manejar las bases de datos. Entonces, casi que se nacieron con las bases de datos relacionales y pues obviamente el conocimiento en bases de datos relacionales surgió también, pues no. Permitió dar, digamos que ciertas soluciones al almacenamiento de datos en bioinformática. Para manejar bases de datos relacionales hay muchas plataformas, pero de las más tradicionales está MySQL, ¿cierto? Y PostgreSQL. Y tienen como característica que están codificadas en un lenguaje que realmente es muy sencillo, que es el SQL. Entonces, de ahí se deriva MySQL y Postgre. Muy bien, esto es lo que es una tabla, ¿cierto? Básicamente una tabla es un conjunto de datos, de variables, en donde estamos, cada una de estas variables es de un tipo diferente y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, lo más básico que viene a ser la identificación. Por ejemplo, esto es como la estructura de lo que vendría a ser una base de datos de una tienda, por poner un ejemplo, en donde tenemos los clientes, ¿cierto? Primer nombre, último nombre, el correo electrónico. Entonces aquí básicamente se van a ir administrando como ese tipo de información. Luego por allá podemos tener otra tabla que puede ir relacionada con el producto, ¿cierto? Entonces el producto, si ustedes lo ven acá, todos tienen el ID. El ID es un número único representativo de cada uno de los ítems que va a aparecer de los registros que van a aparecer en la tabla. Entonces tenemos, por ejemplo, el producto, el nombre, el precio, la categoría, ¿cierto? Por allá, si hay un comprador y hay un producto, pues obviamente puede derivarse una orden. Entonces, las órdenes pueden ir en una tabla por aparte. Vamos a tener entonces la identificación de la orden. Obviamente tenemos que tener acá el cliente y la fecha, por ejemplo, aquí la orden D, ¿cierto? Puede haber otra tabla con el detalle de la orden y esto puede estar asociado a una tabla de categorías. El caso es que, si ustedes lo ven acá, hay relaciones entre las diferentes tablas. Y esto es lo que llamamos una base de datos relacional, que tiene varias bases de datos, perdón, varias tablas, pero no es información fragmentada, sino que tiene usualmente unas variables que las conectan entre sí. Entonces, por ejemplo, si ustedes lo ven acá, el Customer ID viene a tener una relación con el customer de la orden, ¿cierto?
Al igual, el orden ID viene a tener una relación con el detalle de la orden, ¿cierto? Order ID. Casi que son variables que aparecen tanto en una parte como en otra. El producto, ¿cierto? Entonces, se puede relacionar también con lo que vendría a ser el detalle de la orden y la categoría, ¿cierto? Entonces, básicamente esto es un ejemplo, pero nos vamos a ir yendo poco a poco el detalle para entender qué significan estos simbolitos y qué es lo que tratan como de representar y por qué es relevante. Y hay otras bases de datos que no tienen esas estructuras, ¿cierto? Que no tienen estas relaciones y esas las llamamos las bases de datos no relacionales o las bases de datos no SQL. Es decir, que no manejan el lenguaje SQL para poder almacenar sus datos. Entonces no usan tablas, ¿cierto? No usan esto, no usan estas tablas, esas bases de datos no relacionales, sino que son estructuras que pueden ser o documentos o incluso grafos. Este es un concepto un poquito más complejo de abordar, pero, pero básicamente son todas aquellas bases de datos que se salen de esta estructura, ¿cierto? Son útiles obviamente para manejar muchos volúmenes de información. Por ejemplo, cuando hay gran cantidad de secuencias de ADN, pues evidentemente necesitamos, por ejemplo, hay miles de secuencias de ADN, necesitamos otras plataformas para poder manejar esas secuencias. Aquí hay algunos que de pronto vamos a ver en el curso, por ejemplo, MongoDB y lo que vendría a ser Cassandra para obviamente hacer el abordaje. Entonces, esta es como la comparativa entre lo que viene a ser una base de datos relacional y una no relacional. Entonces, aquí básicamente, pues creo que nos queda claro lo que vendría a ser la relacional, en donde hay unas tablas que tienen relaciones entre sí, mientras que la no SQL, pues la no relacional, pues simplemente puede ser tan sencillo como una clave y un valor. Ya, pare de contar, eso es o una familia de columnas, o puede ser un documento simplemente, o una línea de código, ¿cierto? Un grafo, cuando les hablaba de grafo, a esto me refería, que son cada uno de estas bolitas se denomina nodo, y los nodos, pues, pueden tener unas relaciones entre sí. No son lo mismo que las tablas, ¿cierto? Entonces, esto es lo que llamaríamos un grafo, una forma diferente de almacenar la información. Hay que tener en cuenta que todos, por ejemplo, nuestros sistemas bancarios, lo que vienen a ser también incluso los sistemas de la universidad con los que se manejan las notas, por lo general se manejan con bases de datos relacionales. Pero, por ejemplo, si vamos a ir a ver a analizar, y yo creo que de pronto el término Big Data, de pronto a algunos les suena, donde tenemos una gran cantidad de información a nivel de la red. De Internet, pues obviamente mucha de esa información no está así tan organizadita y evidentemente ahí tenemos que entrar a identificar qué metodologías podemos manejar para ello. Las bases de datos jerárquicas, pues es una base de datos en donde se organizan los datos en una estructura como si fuera un árbol. Es como los organigramas que vemos en las organizaciones, en donde también hay nodos, ¿cierto? Como lo vimos en los grafos, pero estos nodos, por lo general hay un nodo padre y de ahí se derivan diferentes hijos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, era uno de los métodos que se utilizaba para tratar de manejar los datos biológicos en los sistemas viejitos. Las bases de datos distribuidas pues almacenan datos, voy a leer aquí un poquito la descripción y después me voy un poquito al detalle, almacenan datos en diferentes ubicaciones físicas conectadas a través de una red, ¿cierto? Entonces no necesariamente están en el mismo computador, sino que puede que aquí haya un servidor donde está la información y en Europa hay otro. Y no necesariamente todas son relacionales.
Puede que en un servidor las bases de datos sean relacionales y en el otro no relacionales. Y esas bases de datos, al tener, digamos que esta distribución, pues obviamente hay que buscar la forma en que se interconecten apropiadamente entre sí. Entonces, este tipo es muy común para gestionar grandes cantidades de datos biológicos, pues obviamente en varios servidores, sobre todo cuando hay mucha información. Y lo vamos a ver con algunas plataformas. Por ejemplo, tenemos Uniprot, que es una plataforma en donde se trata como de, de, de consolidar varias bases de datos que pueden estar en diferentes servidores. Entonces va a consolidar información de lo que viene a ser Protein Data Bank o el mismo en CDI, por ejemplo, que no necesariamente todos los servidores que están almacenando lo que viene a ser GenBank, o sea, la base de datos de genes, están en la misma parte, sino que puede estar en diferentes zonas, pues obviamente de Estados Unidos o incluso en otras partes regionales. Entonces, básicamente estos son como los tipos de bases de datos. En el curso propiamente vamos a ver lo que vienen a ser las relacionales y lo que vienen a ser las no relacionales. Ahora, para poder entender un poquito, y esto es, vuelve y juega, todas estas 2 semanitas es fundamentación, hay que tener en cuenta qué tipos de variables podemos encontrar en una base de datos. Y es que entendemos como una variable eso es muy parecido y yo creo que aquí van a encontrar una similitud a lo que viene a ser bioestadística, porque obviamente en bioestadística también manejamos variables, pero aquí digamos que es desde la parte más computacional. Entonces, por ejemplo, tenemos datos que pueden ser de naturaleza numérica. Básicamente, estos son, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, los números, pero sin decimales. De hecho, y eso es para que lo retomen un poquito también en lo que viene a ser lógica de programación, porque allá van a retomar estos conceptos. Los datos numéricos, por ejemplo, los pueden simbolizar como integer o int, ¿cierto? Entonces, esos son datos enteros, son números sin decimales. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de bioinformática, por ejemplo, el número de exones de una longitud de secuencia, ¿cierto? Por ejemplo. También podemos tener los decimales en donde pues ya aquí tenemos una coma y inmediatamente pues los numeritos. Hay que tener en cuenta que pues en Colombia utilizamos la coma para separar decimales, pero en otros países utilizamos el punto. A veces uno no le para muchas bolas a esa distinción, pero cuando uno va a hacer, digamos que análisis de datos, ahí es cuando esa diferencia digamos, tener bastante protagonismo. A mí me pasaba, por ejemplo, sobre todo en la tesis de maestría, que iba a analizar unos datos de metabolómica y pues obviamente si yo no le cambiaba esa coma por un punto, nunca me los iba a analizar pues el sistema, ¿cierto? Entonces, evidentemente hay que entender que es diferente. Los datos booleanos se refieren a datos que son lógicos, básicamente verdadero o falso. Sabemos que a nivel computacional manejamos lo que vienen a ser los unos y los ceros, entonces casi que lo falso lo representamos por cero y verdadero por uno. También puede representarse como true o false, también se puede representar así. Y por ejemplo, en este caso vendrían a ser los genes expresados. Tenemos la cadena de caracteres que puede ser corta, esto puede ser alrededor de 8 caracteres de longitud. Caracteres, entendamos que son letras, ¿cierto? En este caso va representado como bar chart y aquí pues puede haber una longitud variable. Por ejemplo, la identificación de un gen como el gen BRCA podría ser un ejemplo de lo que vendría a ser este dato de cadena corta, esta variable de cadena corta. Y la otra usualmente es de cadena larga que puede llegar más o menos a 255 caracteres. Hay otro tipo de datos que nos podemos encontrar o de variable que vendría a ser el carácter fijo, que es un solo carácter, o que son, por ejemplo, 2 o 3 caracteres, pero solamente es fijo, o sea, no es variable. En este caso, pues podríamos tener los nucleótidos.
la fecha y el tiempo, teniendo en cuenta que el tiempo es la hora y la fecha, pues obviamente el día en el que estamos se puede representar por date o time en algunos sistemas. O puede estar los dos, ¿cierto? Date time o time span. Hay datos, hay otros, estos ya son menos comunes en el manejo. Esto que les acabé de hablar, de hecho en programación se utiliza frecuentemente, que de hecho cuando ustedes estén viendo, creo que la profe Iliana les va a hablar de R y van a hacer algunos ejercicios con R, si mal no estoy, pero ahí me preocupo, me perdona la profe Iliana en caso pues de que esté metiendo en problemas, pero básicamente estos datos también hay que tenerlos, este tipo de variables también las tenemos que tener claras allá para saber qué vamos a almacenar, digamos que en ese código de R. Eh, y estos otros son para datos binarios grandes o textos muy grandes, porque sabemos pues que hay secuencias de miles de nucleótidos y eso no se va a almacenar en una variable de 8 dígitos, ¿cierto? Hay identificadores que básicamente este es el que se utiliza para los ID de cada registro. Esto es lo que encontrábamos, me voy a volver acá a lo que viene a ser esto, ID, como para generar la clave inicial que va a representar cada registro. Esto es lo que vendría a ser los identificadores. Y otros que son estructurados y esto va a depender mucho del motor que se esté utilizando para manejar la base de datos. Entonces tenemos el JSON, ¿cierto? Datos estructurados en este formato. Por ejemplo, hay experimentos, por ejemplo, de espectrometría de masas. Hay datos que salen de estos experimentos de espectrometría de masas que salen en este formato tipo JSON. Y tenemos también lo que vendría a ser el array o arreglo, que también vuelve y juega. Puede ser una variable que puede contener muchas variables dentro de sí misma. Este término de arreglo de array, obviamente lo amplían un poquito más en lógica de programación. Por el momento que nos interesa, básicamente tener estos tipos de variables claros, ¿cierto? Lo que vendría a ser los numéricos, los de texto y fecha y tiempo, porque son los que nos va a facilitar, pues evidentemente, estructurar las bases de datos. El caso es que a la final tenemos una tabla como esta, ¿cierto? Entonces, en las columnas, y observemos en las columnas, vamos a tener las etiquetas de lo que vienen a ser esas variables. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, el número de carnet. Esto es simplemente una tabla para estudiantes. El nombre, el teléfono y la dirección. El número de carnet vendría a ser como el identificador, este tipo de dato, ¿cierto? Y decimos que es serial porque él automáticamente se va incrementando. Ahora, vamos a tener también estos otros atributos que vendría a ser el nombre. El nombre es un tipo de dato de texto largo porque obviamente va más de los 8 caracteres. El teléfono puede ser uno de tipo numérico y la dirección también otro de texto largo. Entonces, cada una de estas vendría a ser las variables que también en bases de datos lo pueden encontrar con el nombre de campos, los campos de la base de datos, y cada una de las filas, lo que se está registrando en cada una de las filas, que son la información derivada, digamos que de cada uno de los estudiantes, cada filita se llama registro. Básicamente ese vendría a ser como la terminología en lo que viene a ser la base de datos. Y obviamente se espera que cada fila pues sea un registro único, que no esté repetido entre sí para que no vaya a haber dificultades. Entonces, un registro es una fila en la tabla que contiene los datos relacionados, por ejemplo, una secuencia genética específica de una persona, ¿cierto? Y un campo es una columna que representa un atributo específico del registro, así como lo habíamos visto acá. Esos son otros ejemplos de tablas. Entonces, uno de los ejercicios que vamos a hacer, quizás en esta primera actividad, es que ustedes van a tomar una tabla
pues un ejemplo de necesidad de almacenamiento de datos biológicos y la idea es diseñar las tablas y las variables. Digamos que ese es uno de los primeros ejercicios que vamos a hacer para que ustedes se vayan familiarizando con este tema. Y lo vamos a hacer desde la parte conceptual para no ir, para ya cuando vayamos a entrar a código, pues obviamente ustedes vayan más duchos con este tema. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos diferentes tablas, la tabla A, la tabla B y la tabla C. Y en cada uno de estos hay datos que están relacionados a la misma persona. Entonces, John Smith, que tiene el identificador T1 del estudiante 1, observen que este es incremental, pues vive en el estado de Texas y él se suscribió a un curso que viene a ser el de Biología 689. Observen que aquí este campo tiene exactamente el mismo identificador que el estudiante y podemos utilizar este campo para relacionar ambas tablas que en esencia estuvieran separadas, pero a través de la relación podríamos asociarlo. Y a la vez, el campo de curso lo podemos asociar con la tabla C, relacionar con la tabla C, que aquí ya es que nos están diciendo de, de, de ese curso. ¿Qué significa ese curso? En este caso vemos que es bioinformática, ¿cierto? Entonces es más o menos como las bases, pues obviamente para comprender esta parte. Profe, Entonces, sí, cuéntame, Andrés. ¿qué sentido tiene, por ejemplo, en ese caso, la tabla A, B y C podrían perfectamente estar en una sola tabla? O sea, ¿qué sentido tiene dividir eso en varias tablas? Sí. ¿Qué pasa a veces? Que la información, una persona puede tener varios registros. Por ejemplo, John Smith, ¿cierto? Él va a la universidad y en la universidad va a coger el curso de bioinformática, pero también va a coger el de bioquímica y también va a coger el de química orgánica, ¿cierto? Entonces, almacenar todo esto en la misma tabla sería colocar aquí varios datos repetidos. John Smith, ¿cierto? Texas, Texas y luego solamente el único que difiere. Entonces, digamos que desde la parte computacional eso se puede volver más pesado y lo que se ha visto como solución es que al dividirlo en diferentes tablas, pues evidentemente cada tabla va a almacenar solamente la información relacionada con el cambio que se va a hacer. Y adicionalmente esto puede ser que una tabla, pues obviamente sea lo suficientemente relevante en donde no se pueda modificar, no se deba, o sea, no es adecuado modificar información como es la de los registros, ¿cierto? De los datos personales. Pero la otra, si vamos a modificar la información en una, pues al momento de hacerlo no afectemos la otra tabla. En donde pues una afectación en la información en la tabla madre puede ser un poquito más de impacto, ¿cierto? Lo mismo, si yo puedo hacer un cambio si yo nada más necesito cambiar, por ejemplo, no sé, información relacionada con la materia solamente. Entonces, que no tenga que ir yo a toda la tabla y empezar a cambiar asignatura por asignatura. Por ejemplo, algo tan sencillo como cambiarle el nombre a bioinformática por, no sé. Ay, no mentiras, nos arrepentimos y vamos a dar biología computacional. Entonces la vamos a cambiar biología computacional. Yo puedo, en una, digamos, estructura relacional, yo simplemente cambio aquí el nombre y todos los que tengan relacionado Biol 689 automáticamente lo van a relacionar con ese nuevo valor, ¿cierto? Si yo no tuviera esto separado, pues me tocaría ir a la gran tabla y empezar a hacer el cambio en todos absolutamente los que tenían, ¿cierto? Entonces, al momento de hacer esta división, digamos, nos facilita, voy a admitir a Camila, nos facilita un poquito esos cambios de forma más fácil, ¿cierto? No sé si me hago entender ahí, Andrés, con la idea de eso. Sí, profe, súper claro, muchas gracias. Listo. Igual de todas maneras, estos conceptos apenas estamos arrancando y pues los vamos a ir viendo y como devanando cada vez más, ya se van dando cuenta que aquí hay como una lógica implícita en donde yo tengo que pensar como en relaciones entre los diferentes tipos de información, ¿cierto? Y también me toca pensarlo desde la parte operacional, qué puede pasar si yo hago esto o hago lo otro.
¿cierto? Si me tiro esta base de datos, me tiro la otra. Entonces, digamos que esta es la manera. Entonces, vamos a dejar hasta acá por hoy. Ya son las 8 de la noche. Mañana vamos a retomar, digamos que estos conceptos. Mañana es un poquito más técnico, pero vuelve y juega. Estamos sentando las bases y digamos que durante esta primera parte, este primer módulo, sí ruego un poquito de paciencia, un poquito de mente abierta, porque estamos sentando las bases para poder ir a hacer las aplicaciones posteriormente. ¿Listo? ¿Mañana en qué horario sería? Pues está programado a las 10. Yo todavía no he puesto la reunión. Quería como escucharlos primero ustedes, si están de acuerdo con ese horario o si les gustaría pues modificar. Por mí está bien. Listo. Listo, muchachos. No, mañana entonces estaríamos hablando a las 10 de la mañana. Yo ya enseguida les voy a enviar al correo electrónico el link de conexión de mañana. Voy a tratar de que sea este mismo link para que ustedes simplemente ingresen a Campus Virtual y pues puedan acceder a ello. Recuerden que yo enseguida voy a hacer la descarga de la clase de hoy y la vamos a subir pues obviamente a Campus Virtual. Los videos, ¿dónde los encontramos? Los videos de las clases. Pues yo pensaría, vamos a crear un canal de YouTube, ¿listo? En el canal de YouTube se van a agregar los videitos, entonces yo les voy a dar a ustedes también el canal, les voy a informarlo del canal de YouTube y adicionalmente pues en Campus Virtual, yo creo que así como este video que está aquí de presentación, lo podemos insertar también para que cada módulo vaya quedando con sus respectivos videos. Profe, ahí quería agregar de pronto para más facilidad encontrarla y donde siempre va a quedar como estas grabaciones. Aquí las reuniones que se hacen en Teams, en el chat, al finalizar, después de unos minutos, queda como el mismo chat, sube la grabación que se hizo ese día. Exacto. De hecho, hagamos la prueba una vez. Espérame un momentico. Voy a aquí detener la grabación. Lo que pasa es que a veces